Antes de continuar con esta travesía, permitidme dar un profundo agradecimiento a todos aquellos que apoyáis el obelisco oscuro con vuestra presencia y apoyo. A los fieles miembros de nuestra comunidad, muchas gracias por caminar a nuestro lado en estos senderos y confiar en nosotros. Recordarles, queridos oyentes del obelisco, que esta noche no caminamos solos. Este vídeo forma parte de una colaboración especial para la festividad de Halloween, junto con nuestros compañeros de Serenus Mysteria. En cada canal encontraréis 2 relatos aterradores. No os perdáis este especial de brujas. Os dejaremos el enlace en la descripción para que podáis seguir este siniestro viaje en el canal de Serenus Mysteria. Y ahora, sin más preámbulos, dejad que las sombras se hagan carne y disfrutad de este trágico relato. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando Grace Sherwood salió de su modesta cabaña en Pungo, una pequeña comunidad rodeada de pantanos y bosques en el sureste de Virginia. El rocío de la mañana brillaba en los campos y el aroma de las hierbas frescas llenaba el aire mientras Grace recogía algunas plantas medicinales. Su único consuelo en estos tiempos difíciles. Grace había vivido toda su vida en Pungo, primero como hija de un granjero y luego como esposa de James Sherwood, un hombre trabajador con quien había construido una pequeña granja. Juntos habían cultivado la tierra y criado a sus hijos, viviendo una vida sencilla pero satisfactoria. Sin embargo, después de la muerte de James, Grace había quedado sola, y la soledad la hizo objeto de chismes y sospechas en una comunidad donde ser diferente era motivo de desconfianza. Grace era conocida por sus conocimientos en herbolaria, una habilidad que había aprendido de su madre. Sabía cómo usar las plantas para curar enfermedades, aliviar dolores y ayudar a las mujeres en el parto. Pero lo que en otros tiempos había sido una bendición para sus vecinos, ahora se había vuelto en su contra. Los rumores comenzaron a circular, susurrando que Grace tenía tratos con fuerzas oscuras, que sus manos no solo sanaban, sino que también maldecían. Todo comenzó con una disputa por la línea divisoria entre las tierras de Grace y su vecina Elizabeth Barnes. Lo que debería haber sido un simple desacuerdo entre 2 granjeros se convirtió en algo mucho más siniestro cuando Elizabeth, tras perder una cosecha, acusó a Grace de hechicería. La vi en la noche, bajo la luna llena, invocando al diablo para que me arruinara mis campos, decía Elizabeth a quien quisiera escuchar. Pronto, otros vecinos se unieron al coro, recordando cosechas fallidas, animales enfermos y toda suerte de infortunios que ahora atribuían a la bruja de Pungo. Las autoridades locales, presionadas por los temores de la comunidad, decidieron actuar.
En julio de 1706, Grace fue llevada a juicio, acusada de brujería. Un crimen que, aunque en declive en el resto del mundo, aún era temido en las colonias. El juicio no se celebró en una corte, sino en la plaza del pueblo, bajo la sombra de un roble antiguo. Allí los rostros de sus vecinos, aquellos a quienes había ayudado durante años, ahora la miraban con ojos duros y llenos de superstición. El día del juicio, el alguacil la llevó al río Lynnhaven, donde sería sometida a la prueba de agua. Grace mantuvo la cabeza alta mientras le ataban de pies y manos. Sabía que estaba condenada, sin importar lo que ocurriera. Si se hundía y moría ahogada, sería inocente. Si flotaba, sería culpable de brujería. De cualquier manera, no había escapatoria. La multitud se congregó en la orilla del río, susurrando oraciones y maldiciones mientras observaban cómo sumergían a Grace en el agua. Los segundos parecían eternos mientras su cuerpo flotaba en la superficie. Un murmullo recorrió a los presentes. «¡Flota!», gritaron algunos, mientras otros miraban en silencio, quizás con una pizca de duda en sus corazones. El veredicto era claro. Grace Sherwood había sido declarada culpable por el agua. Fue arrastrada de regreso a la orilla y llevada a prisión, donde pasó largos y duros meses en condiciones miserables. Pero aunque su cuerpo estaba encerrado, su espíritu nunca se quebró. Grace no confesó, no se arrepintió, porque sabía en lo más profundo de su ser que no era culpable de los crímenes que le imputaban. No había invocado al diablo, no había maldecido a sus vecinos. Era simplemente una mujer que vivía en armonía con la naturaleza, y eso era lo que la condenaba. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Grace fue liberada. Su salud estaba debilitada, pero su determinación seguía intacta. Regresó a su cabaña en Pungo, donde continuó viviendo en soledad hasta su muerte, en 1740. Sin embargo, su historia no fue olvidada. Se convirtió en una leyenda, la bruja de Pungo, un relato que se contaba con temor y asombro en las noches oscuras de Virginia. Pasaron los años y las generaciones, y la sombra de la superstición que había condenado a Grace comenzó a desvanecerse. En 2006, 300 años después de su juicio, el estado de Virginia decidió rectificar esa antigua injusticia. En una ceremonia pública, se le otorgó un perdón póstumo y una estatua en su honor fue erigida cerca del lugar donde había sido sometida a la prueba del agua. La estatua de Grace Sherwood, con su rostro sereno y decidido, sostiene una cesta de hierbas, un recordatorio de su verdadero legado como curandera, no como bruja. Y así, la bruja de Pungo, que una vez fue temida y maldecida,
se convirtió en un símbolo de la lucha contra la ignorancia y la persecución, una advertencia de los peligros del miedo y la superstición de una comunidad pequeña. Y aunque su historia comenzó como un relato de miedo, terminó como una historia de redención y justicia. Un ejemplo de cómo la verdad, aunque tarde, finalmente prevalece. Imagina vivir en un pueblo donde las sombras no son solo sombras, sino algo mucho más oscuro. San Martín, un lugar donde la paz esconde secretos horribles, donde los rituales ancestrales aún resuenan en cada esquina. Hoy te llevaremos a un viaje donde lo que temes podría estar más cerca de lo que crees. Pero antes de sumergirnos más en la historia, te tenemos una sorpresa. Este vídeo es parte de un especial de Halloween en colaboración con nuestro canal amigo Obelisco Oscuro. Es un placer para nosotros narraros esta historia. En este relato conoceremos cómo la caza de brujas y la obsesión por el control llevaron a un fatídico desenlace que dejó una marca indeleble en la historia de este lugar. San Martín, un pueblo en el corazón de la Castilla del siglo XV, era un lugar aparentemente tranquilo, donde el paso del tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, tras su pacífica fachada, se escondía un oscuro secreto que estaba a punto de ser desvelado. La noche del 13 de octubre de 1483, una figura encapuchada atravesaba sigilosamente los bosques que rodeaban San Martín. María de la Cruz, conocida por sus habilidades con las hierbas y los remedios naturales, avanzaba con cautela hacia el claro oculto donde las demás la esperaban. No era una reunión común. Esta noche era especial. El aquelarre de San Martín tenía que celebrar un ritual que, según creían, renovaría sus poderes y protegería al pueblo de futuras calamidades. El viento no era normal esa noche. Traía susurros, sombras que se arrastraban por la piel como dedos fríos, alertando a María de lo inevitable. Pero no había vuelta atrás. En la oscuridad, el claro y la hoguera eran su única luz y su sentencia. Sabía que esa noche era especial. No importaban los murmullos ni las sombras que parecían seguirla. Ellas tenían un propósito. Isabel, Juana y Teresa, sus compañeras, tenían las mismas miradas, decididas, aunque sus corazones latieran al unísono con el miedo que impregnaba el aire. Eran sabias, pero sabían demasiado, y eso las había condenado. Al llegar al claro, las demás ya habían encendido una hoguera. Las sombras de las mujeres danzaban alrededor del fuego, desnudas, y el ambiente estaba cargado de una energía densa y ominosa. Sin embargo, desde la oscuridad del bosque, unos ojos vigilantes observaban. Fray Juan, el párroco del pueblo, había estado siguiendo a María de la Cruz durante semanas. Convencido de que sus prácticas eran heréticas
había enviado una carta al Tribunal de la Santa Inquisición de Toledo, solicitando su intervención. Aquella noche, los inquisidores estaban en camino y su llegada sería el inicio de una cacería brutal. La mañana siguiente llegó con una calma inquietante. El sol, apenas asomándose por el horizonte, arrojaba una luz pálida sobre las calles vacías. Nadie podía prever lo que estaba a punto de ocurrir. Fue el sonido de botas resonando sobre el empedrado lo que rompió el silencio. Un grupo de hombres armados, guiados por el inquisidor Diego Mendoza, irrumpió en las casas de las acusadas con precisión casi militar. No hubo gritos, solo el murmullo del miedo entre los vecinos que miraban desde las sombras. Al pueblo lo invadió una sensación de frío, como si algo antiguo y oscuro se hubiera despertado en esa captura silenciosa. Cada paso hacia el castillo era como un presagio del horror por venir. Los interrogatorios comenzaron al amanecer. No fue el dolor físico lo que primero quebró a las mujeres, sino el peso del silencio. Los inquisidores no necesitaban palabras, solo miradas, y el miedo hacía el resto. En el calabozo, los gritos no eran el único sonido. A veces, solo el crujido de huesos o el susurro de una oración rota llenaba el aire. María de la Cruz aguantó, no tanto por valentía, sino porque cada segundo antes del dolor era peor que el dolor mismo. Y cuando finalmente habló, lo hizo en un susurro apagado, nombrando a sus compañeras, no por traición, sino porque el peso del silencio se había vuelto insoportable. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores se esparcían como el fuego. Algunos habitantes creían firmemente en la culpabilidad de las acusadas, mientras que otros sospechaban que todo era un montaje para consolidar el poder de la Iglesia. Fray Juan se encargaba de avivar el temor, predicando sobre la omnipresencia del mal y la necesidad de purificación. En las noches siguientes, los vecinos comenzaron a notar extraños fenómenos. Gritos escalofriantes resonaban desde el castillo, y sombras inexplicables se movían entre las calles. Algunos afirmaban haber visto figuras espectrales en los bosques, mientras que otros hablaban de luces extrañas en el cielo. El terror y la paranoia se apoderaron de San Martín. La noche del 31 de octubre cayó sin luna, como si el cielo mismo se hubiera negado a iluminar lo que estaba a punto de suceder. Las mujeres, arrastradas a la plaza, parecían sombras perdidas, demasiado cansadas para resistirse. El fuego se alzaba como una bestia hambrienta, cada chispa un eco del sufrimiento que estaba por venir. Las llamas bailaban alrededor de las mujeres como si esperaran devorarlas, y el pueblo observaba en silencio, congelado entre el horror y la fascinación. La multitud, quieta, temblorosa, no estaba allí para presenciar justicia, sino para alimentar su propio miedo. Nadie respiraba. El aire era espeso como ceniza en la garganta. Los inquisidores leyeron las sentencias y, una a una, las mujeres fueron atadas a los postes. Mientras las llamas ascendían, los gritos de las condenadas se mezclaban con los sollozos de algunos habitantes y los cánticos de los inquisidores. Los cuerpos, devorados por las llamas, fueron preludio de la tragedia.
María de la Cruz, la última en enfrentarse al infierno de la hoguera, clavó la mirada en la multitud. No era odio lo que veía, era el miedo, y eso la alimentó en sus últimos momentos. A medida que las llamas lamían su carne, su voz, rota pero implacable, rasgó el aire. San Martín, vivirás nuestro tormento. Con cada palabra, las llamas parecían avivarse más, como si la maldición misma fuera su combustible. Y mientras su cuerpo se desmoronaba en cenizas, su promesa quedó suspendida en el aire frío, invadiendo cada rincón de aquel maldito pueblo. Las llamas la envolvieron y sus gritos resonaron en la noche, apagándose solo cuando el fuego consumió su cuerpo. Los días que siguieron a la hoguera fueron un lento descenso hacia la oscuridad. Primero fue un niño que desapareció sin dejar rastro, su risa apagada como una vela en el viento. Después, los animales empezaron a caer muertos sin explicación, como si la misma tierra se negara a sostener vida. Cada mañana traía una nueva desgracia, como si el pueblo estuviera siendo devorado desde dentro. Las cosechas, que antes crecían vigorosas, se tornaron grises y quebradizas, como si la tierra misma rechazara nutrir al pueblo. Cada amanecer traía consigo nuevas desgracias, más niños desaparecidos, extrañas luces sobre los bosques y un aire cada vez más pesado, cargado de susurros inaudibles que estremecían hasta los más valientes. El pueblo entero vivía en un estado de miedo perpetuo, observando cómo, día a día, San Martín se desmoronaba ante sus ojos. El miedo se convirtió en un habitante más de San Martín. No era visible, pero se sentía en el crujir de las puertas, en el gemido de las vigas de madera, en el viento que ahora traía consigo algo más que frío. Una semana después de la hoguera, los primeros lamentos se deslizaron por las calles vacías, como un susurro que ninguno de los aldeanos podía ignorar. Aquellos que se atrevían a salir afirmaban escuchar voces. Eran los gritos de las brujas, decían algunos, pero otros sabían la verdad. Era la maldición que comenzaba a despertar. Al principio eran solo murmullos lejanos, pero pronto los susurros de las brujas se convirtieron en parte de las noches del pueblo. Se escuchaban en cada rincón, en cada calle vacía. Los más ancianos afirmaban ver sombras alargadas moviéndose por las paredes de sus casas, mientras que otros juraban haber presenciado figuras fantasmales acechando entre los árboles del bosque. San Martín, antaño un lugar pacífico, se había convertido en un escenario donde el día y la noche ya no ofrecían refugio del terror. Una noche, cuando la luna estaba oculta tras densas nubes y la oscuridad era absoluta, Fray Juan se encontraba solo en la iglesia, rezando desesperadamente por su salvación. El aire se tornó gélido de repente y las velas parpadearon antes de apagarse, sumiendo el lugar en una negrura impenetrable, creciendo en intensidad hasta convertirse en un coro de lamentos, con unas frases escalofriantes en el ambiente. Nos has condenado, Fray Juan. Ahora pagarás por tu traición. Era como si 1000 manos invisibles lo arrastraran al abismo. Fray Juan, paralizado, solo podía observar cómo las sombras tomaban forma.
Las brujas no eran humanas, no más. Sus rostros, desgarrados por el dolor, flotaban hacia él, susurrando una venganza eterna. María de la Cruz, liderando el grupo, avanzó hacia él con una expresión de odio y dolor. Te has convertido en nuestro carcelero eterno. Sentirás el mismo dolor que nos infligiste. Las manos espectrales de las brujas se alargaron hacia él, heladas como el hielo, aferrándose a su carne. Fray Juan gritó mientras sentía cómo sus huesos se rompían bajo una presión invisible. María de la Cruz se inclinó sobre él, sus ojos llenos de una furia inhumana. Sentirás cada momento de nuestro sufrimiento. Las brujas comenzaron a rasgar su carne con uñas afiladas como cuchillas, arrancando trozos de piel y músculo mientras él gritaba en agonía. El dolor era indescriptible. Fray Juan sentía cómo su vida se escapaba lentamente, pero la muerte no llegaba. Las brujas aseguraban de que su sufrimiento fuera prolongado, cada segundo una eternidad de tormento. Sus gritos resonaban en la noche, pero nadie acudió en su ayuda. El pueblo, aterrorizado, permanecía en sus casas, sabiendo que algo horrible estaba sucediendo, pero impotentes para detenerlo. Finalmente, cuando el cuerpo de Fray Juan era apenas un cascarón desfigurado, las brujas cesaron su ataque. Con un último susurro, desaparecieron en la oscuridad, dejando atrás un cuerpo destrozado y una iglesia bañada en sangre. La venganza de las brujas había sido cumplida, y el alma de Fray Juan estaba condenada a vagar eternamente en un tormento sin fin. El asesinato de Fray Juan marcó el principio del fin para San Martín. El pueblo se sumió en un caos aún mayor. La muerte del párroco se convirtió en una advertencia para todos. La maldición de las brujas no perdonaría a nadie. Los habitantes que aún permanecían comenzaron a abandonar el pueblo en masa, buscando refugios lejos de aquel lugar maldito. Las casas quedaron vacías, las calles desiertas. Las plantas trepaban por las paredes de las construcciones abandonadas y la naturaleza reclamaba el territorio que alguna vez fue humano. San Martín se convirtió en un pueblo fantasma, un testimonio del horror y la tragedia que lo había consumido. Años después, era solo una sombra de lo que había pasado. Las pocas personas que quedaban vivían en un estado de aislamiento y miedo perpetuo. La historia del aquelarre y la maldición de las brujas se convirtió en una leyenda oscura, contada para advertir a los niños de los peligros de la superstición y la crueldad. La Inquisición continuó su labor en otros lugares, pero el caso de San Martín quedó como un recordatorio de los horrores que podían surgir de la caza de las brujas. La sombra del aquelarre seguía presente, un testimonio de la maldad humana y las terribles consecuencias de permitir que el miedo y el odio gobernaran. Hoy en día, San Martín es un pueblo fantasma. Sus ruinas, ocultas entre la vegetación y los susurros del viento, cuentan la historia de un pasado macabro. Los investigadores de lo paranormal a menudo visitan el lugar, buscando evidencia de las brujas y la maldición que destruyó la comunidad, con hallazgos que ya contaremos en futuros vídeos. La historia de San Martín sirve como una advertencia eterna sobre los peligros de la ignorancia y el fanatismo. Las brujas de San Martín, aunque muertas, siguen vivas en la memoria colectiva, recordándonos que el verdadero mal no reside en los rituales antiguos,
sino en los corazones de aquellos que permiten que el miedo y la crueldad dicten sus acciones. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like, dejar un comentario y compartir con otros amantes del terror. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Recuerda, en la oscuridad siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima historia de terror.